Bueno, mi nombre es Johnny Grefas, soy estudiante de la carrera de Tecnología de la Información. A continuación voy a explicar parte de una computadora. Para ello vamos a ir al siguiente parte, que es el procesador o CPU, también conocido como la unidad central del procesamiento. Es el cerebro de una computadora. Es el componente responsable de ejecutar los programas informáticos y de realizar las operaciones matemáticas y lógicas necesarias para que la computadora funcione. Un procesador está compuesto por trillones de transistores, que son pequeños interruptores eléctricos que controlan el flujo de la electricidad. Los transistores están organizados en circuitos que utilizan en las operaciones básicas de la computadora, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La velocidad de un procesador se mide en gigahercios. Para ello, quiero ir al ejemplo que yo tengo preparado para acá. Este es mi PC que actualmente estoy utilizando. Tengo un procesador de onceava generación, Intel Core i7 y de 2,40 gigahercios. A eso prácticamente se refiere que el procesador se mide en gigahercios. También tenemos discos duros. Un disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos utilizados que se utiliza para almacenar información. Los discos duros son una forma de almacenamiento secundario, lo que significa que se utiliza para almacenar datos que no están utilizando actualmente por el procesador de la computadora. Los discos duros están compuestos por uno o más discos magnéticos que giran de alta velocidad. Los datos se almacenan en el disco duro con una serie de marcas magnéticas. Las cabezas de lectura-escritura se utilizan para leer y escribir datos en los discos. Los discos duros se utilizan para almacenar variedad de datos, incluido el sistema operativo, las aplicaciones, los archivos de datos y los archivos multimedia. Memoria RAM. La memoria RAM, también conocida como memoria de acceso aleatorio, es un tipo de memoria de acceso rápido que se utiliza para almacenar datos que están siendo utilizados actualmente por el procesador de una computadora. El RAM es una memoria voltátil, lo que significa que los datos se pierden cuando se apaga la computadora. RAM se utiliza para almacenar los siguientes datos: sistema operativo, aplicaciones en ejecución, los datos que están procesando. También tenemos memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria de acceso rápido que se utiliza para almacenar datos que el procesador de una computadora necesita con frecuencia. La memoria caché es la más rápida que la memoria RAM, lo que permite que el procesador acceda a los datos más rápidos. La memoria caché se divide en tres niveles. Caché L1 es la memoria caché más cercana al procesador, es la más rápida, pero también la más pequeña. Memoria, perdón, Caché L2 es la memoria caché interna, es la más grande que la caché 1, pero también es la más lenta. Caché L3 es la memoria caché más lejana del procesador, es la más grande, pero también es la más lenta. También tenemos buses de datos. Buses de datos es un sistema digital que permite la transferencia de datos entre los componentes de un ordenador o entre ordenadores. Es un conjunto de líneas de transición que,
transmiten la información entre el procesador, memoria, además periféricos de computador. Los buses de datos son una parte esencial de la arquitectura de cualquier orden. Permite que los diferentes componentes de la computadora se comuniquen entre sí y comparten datos. Los buses de datos se componen de dos tipos de líneas. Líneas de datos son las líneas que transmiten los datos reales. Líneas de control son las líneas que controlan la transferencia de datos. Fuente de poder. Una fuente de alimentación es un dispositivo electrónico que proporciona energía eléctrica en los componentes de una computadora. La fuente de alimentación transforma la corriente alterna de la toma de corriente a corriente continua de los componentes de la computadora necesitan para funcionar. La fuente de alimentación se compone de las siguientes componentes principales. Transformador. El transformador se convierte la corriente alterna de la toma de corriente en corriente alterna de menor voltaje. Rectificador. El rectificador convierte la memoria alterna en corriente continua. Filtro. El filtro reduce el ruido de la corriente continua. Regulador. El regulador mantiene a la corriente continua a un voltaje constante. Por último, tenemos placa base. Una placa base, también conocida como tarjeta madre, es la tarjeta de circuitos impreso digital de una computadora. Es el componente que conecta todos los demás componentes de la computadora, incluyendo el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los componentes principales de una placa base son los siguientes. Zócalo del procesador. Es el lugar donde se inserta el procesador. Ranura de memoria. Son los lugares donde inserta los módulos de la memoria RAM. Conectores de almacenamiento. Son los lugares donde se conectan los dispositivos de almacenamiento como los discos duros, la unidad de estado sólido. Conectores de dispositivos de entrada y salida. Son los lugares donde se conectan dispositivos de entrada y salida como el teclado, mouse, el monitor y la impresora. Para ello tengo un breve ejemplo en qué parte están ubicados en la PC. Este ejemplo es todo lo que vimos antes. Las partes de la computadora están ubicadas de la siguiente manera. Primero tenemos fuente de poder. El fuente de poder está ubicada en esta parte, como ya se mencionó. Alimenta de electricidad a la PC. Tenemos la segunda, tenemos unidades ópticas. Leen discos compactos de diferentes formas. Esto se encuentra en la parte 2, acá. Unidades de almacenamiento son discos duros internos donde guardan información del sistema operativo y archivo de usuario. Eso se encuentra acá. Como cuarto tenemos tarjeta madre. Es el dispositivo donde se conecta además a los demás componentes. La cuarta está aquí, se encuentra la tarjeta madre. También tenemos el quinto, el procesador. Es el cerebro de la PC. Vamos a ver, el procesador se encuentra en la parte 5 aquí en esa parte. La, la parte 6 la memoria RAM, se encuentra en la parte de acá. Es donde se almacena temporalmente la información con la que está trabajando el usuario. Esto permite aligerar la carga de trabajo al procesador. Tarjeta de gráficos, la 7 aquí se encuentra, gestiona la calidad visual de las imágenes y video proyectando a la pantalla. Y también, por último, tenemos tarjeta de audio. El 8 se encuentra en esta parte. Gracias, eso ha sido todo
toda mi explicación sobre las partes de la computadora. Espero que les guste. Gracias.